Cuando decimos que p de x es un polinomio, lo describimos de la siguiente forma. Un polinomio es una expresión en la forma a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más una serie de términos que pueden variar en cantidad más a sub 1x más a sub 0. ¿Qué quiere decir? Si esto es un polinomio de grado n, donde el grado, como conocemos, se refiere al exponente de la variable que se encuentra en mayor magnitud. Si el polinomio es de grado n, quiere decir que la variable que tiene el exponente mayor tendrá un exponente n. El coeficiente de esa variable se va a llamar a sub n. Por ejemplo, si el grado de un polinomio es 4, pues quiere decir que el primer término que mencionamos es un x a la 4 y a sub n es a sub 4, es decir, el coeficiente de la variable cuyo exponente es 4. Por ejemplo, pero pudo haber sido cualquier otro número. El próximo va a ser la variable con un exponente menor. Bien, así que si este, por ejemplo, es a sub 4x elevado a la 4, más este puede ser a sub 3 por x elevado a la 3. En ocasiones puede ocurrir que no hay un término con exponente 3. Si ese es el caso, decimos que a sub 3 es igual a 0. Van a haber una serie de números, una serie de términos, hasta llegar a sub 1x, que quiere decir el término cuya variable tiene un exponente 1. Como x tiene exponente 1, el coeficiente de esa variable es a sub 1. Y en el momento que solamente tenemos un término constante, porque debemos entonces entender que la x fue disminuyendo de exponente hasta tener un exponente 0, lo cual haría que pase a ser un 1. X elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, este a sub 0 corresponde al término constante. Si usted ve un polinomio que no tiene un término constante, quiere decir que a sub 0 es igual a 0. Así que los polinomios se comportan de la siguiente forma. De esa forma que les he mostrado. ¿Cómo usted factorizaría un polinomio de este tipo? Lo primero que usted debe hacer es tratar de ir reduciendo el grado de este polinomio, poco a poco deduciendo cuáles factores pueden ser pertenecientes a él, y para eso vamos a utilizar lo que conocemos como el teorema de los posibles ceros racionales. Nosotros vamos a ver, dentro de esas posibilidades de valores que me hacen cero este polinomio, nosotros vamos a utilizarlas para poder ir disminuyendo el grado de este polinomio hasta conseguir un polinomio que se nos haga fácil de factorizar. Por ejemplo, un polinomio cuadrático. Nosotros para eso vamos a ver el último término que aparece, que sería a sub 0, y el primer término que aparece, que es a sub n. Y yo voy a buscar los factores de a sub 0, y a los factores de a sub 0 los voy a colocar en un conjunto llamado P. Y vamos a determinar los factores de a sub n, y el conjunto de esos factores le llamaremos Q. De modo tal que las posibilidades de P dividido entre Q me darán una serie de valores que se conocen como los posibles ceros racionales. Si hay números racionales que son soluciones de este polinomio,
las vamos a determinar de esta forma. Esta regla de dividir los factores de A sub 0 entre los factores de A sub n me va a dar una gran cantidad. Esa cantidad puede variar, pero puede inclusive ser significativamente alta la cantidad de posibilidades que surjan de dividir los factores de P entre los factores de Q. Pero lo que usted sí puede estar seguro es que dentro de ese grupo tienen que estar los posibles ceros racionales. Hay que estar los ceros racionales. Así que, ¿qué tal si utilizamos un polinomio como el que ya hemos trabajado para someterlo a este principio y poder ir disminuyéndole el grado hasta poder conseguir factorizarlo y conseguir eventualmente cuáles son los ceros de ese polinomio? Cuando nos presentan un polinomio de un grado mayor, como en este caso un x a la 3, donde no se hace tan evidente el cómo factorizarlo, va a ser un poco complicado encontrar las soluciones para este polinomio igualado a 0. Nosotros sabemos que para igualar un polinomio a 0 y determinar las soluciones para ese polinomio igualado a 0, se hace necesario descomponer ese polinomio en sus diferentes factores. Y una vez tenemos sus factores, podemos encontrar las soluciones o los ceros del polinomio, como le llaman algunos autores. De primera instancia, no parece haber factor común, ni estamos ante una diferencia de cuadrados, ni parece ser un cuadrado perfecto de ninguna forma. No parece ser el cuadrado de una suma ni el cuadrado de una resta. Y dentro del resto de los productos especiales que pueden involucrar términos al cubo, tampoco se nos hace evidente que estamos ante algo que se pueda factorizar de un solo paso. Por lo tanto, para descomponer este polinomio en sus diferentes factores, se hace necesario recurrir al teorema de los posibles ceros racionales. Para poder aplicar este teorema necesitamos conocer quién es A sub 0 y quién es A sub n. El término constante, que en este caso es negativo 6, se llama A sub 0. Y el término, el coeficiente, que es parte del término que dicta el orden del polinomio, es decir, si este polinomio es de orden 3, de grado 3, quiere decir que este término tiene un coeficiente A sub 3. Por lo tanto, este correspondería al A sub n. Y yo puedo decir quiénes son los factores de A sub 0 y cuáles son los factores de A sub n. Necesito poder descomponer cada uno de esos términos en términos de sus factores antes de poder utilizar el teorema de los posibles ceros racionales. Por ejemplo, A sub n, si lo analizamos, vamos a tener un conjunto Q. Y ese conjunto Q va a estar formado por los factores de A sub n, que en este caso son los factores de 1. ¿Qué números multiplicados me dan 1? Y que estemos hablando, claro está, de números enteros. 1 por 1 es la primera opción que tenemos. Sin embargo, negativo 1 por negativo 1 también. Eso va a ocurrir siempre que usted esté buscando los factores de A sub 0 y de A sub n antes de determinar
cómo utilizar, cómo determinar los posibles ceros racionales. Usted siempre va a tener las opciones positivas y negativas, de modo tal que si los factores de 1 son únicamente el 1, nosotros vamos a añadir también la opción negativa. Y estamos diciendo que 1 por 1 da como resultado 1, pero también que negativo 1 por negativo 1 también da como resultado 1. De manera similar, vamos a abrir un conjunto llamado P, donde veamos el conjunto de factores de A sub 0. En nuestro caso, A sub 0 es negativo 6. Podemos por unos segundos obviar el menos 6, aunque es importante saber que A sub 0 es negativo 6. Pero a la hora de encontrar sus factores, es irrelevante si usted toma el 6 o el menos 6, porque de todos modos usted está tomando como factores tanto las alternativas positivas como las negativas. Así que por unos segundos pensemos que estamos ante un 6. ¿Qué números multiplicados me dan 6? 1 por 6 y 2 por 3. De modo tal que de forma ascendente, los factores de 6 son 1, 2, 3 y 6. Pero también tenemos que incluir sus formas negativas. Por consiguiente, P, que es el conjunto de factores de A sub 0, está formado por más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Así que tenemos 2, 4, 6, 8 combinaciones. Por ejemplo, positivo 1, negativo 6. Negativo 1, positivo 6. Positivo 2, negativo 3. Negativo 2, positivo 3. Así que esas 4 combinaciones que están formadas por esos 8 factores, pues nos dicen que estamos ante el conjunto de los factores de A sub 0. Y estos dos valores, positivo 1 y negativo 1, esos dos factores, son todo lo que necesito para poder establecer quiénes son los factores de 1. 1 por 1 o negativo 1 por negativo 1. Y los posibles ceros racionales estarán dados por la forma P sobre Q. Los posibles ceros racionales están dados por la forma P sobre Q, donde P es el conjunto de los factores de A sub 0 y Q es el conjunto de los factores de A sub n. Así que yo voy a tomar cada uno de estos y lo voy a dividir, en este caso, entre las únicas dos combinaciones que hay aquí. Cuando divido 1 entre 1, o negativo 1 entre negativo 1, en ambos casos voy a tener un positivo 1. Pero cuando divido las opciones con los signos distintos, voy a obtener la opción negativa. Así que yo simplemente voy a seguir utilizando el más menos en cada una de las divisiones. Más o menos 1 entre este, obtenemos un más o menos 1. Cuando dividimos estos dos entre más o menos 1, las únicas alternativas son más o menos 2. Cuando divido el más o menos 3 entre el más o menos 1, obtengo más o menos 3. Y cuando divido el más o menos 6 entre el más o menos 1, obtengo un más o menos 6. Así que el conjunto de los posibles ceros racionales
es exactamente los factores de A sub 0 para este ejercicio. Usted verá que si el término A sub n no hubiese sido 1, la cantidad de elementos que forman este conjunto habría sido mayor y por consiguiente las combinaciones habrían sido muchísimas más. ¿Bien? ¿Cuál es el próximo paso? Ya sabemos quiénes son los posibles ceros racionales y eso es parte importante del ejercicio, pero yo quiero saber cuáles son realmente, cuál de estas combinaciones, cuál de esos 8 números que tenemos aquí son realmente los ceros racionales para este ejercicio. Nosotros vemos que esto es un polinomio de grado 3. Así que el máximo de factores que vamos a tener serían 3 factores, cada uno con una x, x más algo, por x menos algo, por x más algo, por ejemplo. Así que de 3 factores no vamos a pasar. Quiere decir que en estas 8 alternativas, 3 de esos que están ahí, 3 de ellos son los posibles ceros racionales, son los reales ceros racionales. Los posibles ceros racionales son esas 8 alternativas, pero de ellos solamente 3 van a ser los ceros racionales para un polinomio que tiene como exponente 3. Ese es el máximo. Usted no puede tener 4 factores que involucren x y esperar que el resultado sea un x a la 3. Así que necesito 3 factores. ¿Bien? Nuestro próximo paso es cómo vamos a determinar entre más menos 1, más menos 2, más menos 3 o más menos 6 quiénes son los ceros racionales para este polinomio. Así que el próximo paso es explicar el proceso de la división sintética. La división sintética es la herramienta que me va a permitir verificar si positivo 1 o negativo 1, o positivo 2 o negativo 2, o positivo 3 o negativo 3, o positivo 6 o negativo 6 son soluciones de este polinomio cuando lo igualamos a 0. Utilicemos la división sintética para poder lograr nuestro propósito de descomponer este polinomio de forma tal que podamos conocer sus factores y eventualmente las soluciones de él igualado a 0. Este polinomio, como pueden ver, tiene un término en x a la 3, no hay un término en x a la 2, hay un término con x a la 1 y un término constante. Por lo tanto, el único término entre medio que no aparece escrito es el correspondiente a x a la 2. Para hacer la división sintética, yo voy a reescribir ese polinomio de forma tal que desde x a la 3 hasta el término constante no quede por escribir ningún elemento, ningún término. Así que esto lo voy a reescribir como x a la 3 más 0 x a la 2 menos 7x menos 6. Y ahí puedo ver que tengo un a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Esos 4 números son imprescindibles para yo poder hacer la división sintética. ¿Cómo vamos a realizar la división sintética? El primer paso, vamos a hacer este tipo de dibujo. Vamos a hacer una línea vertical y una línea horizontal, pero la horizontal mucho más grande. La línea vertical debe ser lo suficientemente grande como para alojar 2 líneas de números. ¿Bien? La línea superior
va a ser con la cual comenzamos y va a estar formada, en este caso, con los 4 coeficientes que yo marqué. Eso va a variar de polinomio en polinomio. Así que, ¿quién es A sub 3? Es un 1. A sub 3 es un 1. ¿Quién es A sub 2? Es un 0. ¿Quién es A sub 1? Negativo 7. ¿Y quién es A sub 0? Negativo 6. Así que esos son los números que necesito para poder realizar la división sintética. Y aquí tiene que haber el espacio suficiente para otra fila de números. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar colocar aquí, en este nivel, cada uno de los posibles ceros racionales. Nosotros vamos a realizar las divisiones sintéticas necesarias para reducir el grado de este polinomio. Noten que este polinomio es de grado 3. Si yo lo logro disminuir a un polinomio de grado 2, ya podría ser factorizable sin mucho problema. Así que el propósito principal es bajar este polinomio y descomponerlo en un factor y en un polinomio cuadrático. Con eso ya podemos factorizar. Recordemos que los posibles ceros racionales para este ejercicio eran más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Así que podría haber inclusive 8 divisiones sintéticas para usted poder descomponerlo. Pero mi sugerencia es que usted lo descomponga hasta que encuentre cuál de esos posibles ceros racionales me redujo el polinomio logrando un residuo 0. Eso lo veremos ahora. Comencemos con el positivo 1, que es con el que los autores sugieren que uno comience, porque el más o menos 1 era uno de los posibles ceros racionales. Si con este no logro encontrar que yo pudiera conseguir un polinomio y que el residuo sea 0, necesito borrar y hacerlo con el negativo 1. Si no lo logro, tengo que intentarlo con el 2 y eventualmente con el negativo 2. Si no consigo nada, tengo que conseguir tratar con el más 3 y el menos 3. Y menos probable, pero puede ocurrir, tener que intentarlo con el 6 o el negativo 6. Así que veamos cómo se hace. El primer paso es bajar el primer número que yo escribí a este nivel. Ese es el primer paso. Como lo que había era un 1, esto es un 1 y lo bajé. Ahora, ¿cómo voy a llenar esta fila? Voy a multiplicar y el resultado lo coloco en la segunda columna. Multiplico 1 por 1 y el resultado lo coloco en la segunda columna. Y la relación entre este número y el siguiente de la misma columna va a ser una suma. Así que voy a sumar 0 más 1 y obtengo un 1. Vuelvo y multiplico este por este y lo escribo aquí. 1 por 1, 1. Y este con este lo sumo. Negativo 7 más 1, negativo 6. Y ahora multiplico 1 por negativo 6, obtengo un negativo 6, y al sumarlos, obtengo un negativo 12. Como este es el último número, voy a delimitarlo con unas líneas entrecortadas, y digo que el residuo es negativo 12. Para yo poder realizar una división y poder decir que un número es solución, el residuo tiene que ser 0. Como este residuo no es 0, 1 no es solución de este polinomio. Así que vamos a realizar esto, pero ahora con el negativo 1.
Primer paso, vamos a hacerlo con negativo 1. Sabemos que si no logramos un residuo 0, tenemos que intentarlo con el 2. Si no conseguimos nada, con el negativo 2 y así sucesivamente hasta agotar los posibles ceros racionales. Sabemos que de las 8 posibilidades, 3 tienen que salir como las 3 soluciones de este ejercicio. Vamos a bajar el 1 y realizamos una multiplicación menos 1 por 1 y lo colocamos aquí el resultado. La multiplicación del posible cero racional con el que bajé y lo coloco aquí. Realizo una suma en la misma columna y la suma de 0 con negativo 1 da negativo 1. Multiplico ambos y lo coloco aquí el resultado. Negativo 1 por negativo 1 da positivo 1. Realizo la suma. Menos 7 más 1, negativo 6. Realizo la multiplicación. Negativo 1 por negativo 6, positivo 6. Lo sumo y ¿qué vemos ahora? Que menos 6 más 6 me da 0. Quiere decir que como el residuo es 0, negativo 1 es una solución de P de X igual a 0. Si negativo 1 es solución, si negativo 1 es solución, entonces X más 1 es un factor. X más 1 es factor. Así que ya yo conozco un factor. Como negativo 1 es solución, X más 1 tiene que ser factor. Pero ¿qué vemos aquí? Ustedes ven que esto correspondía a X a la 3 más 0X a la 2 menos 7X menos 6. Y ustedes ven que al final el resultado fue 1, 2, 3 números. Como este grupo corresponde a los coeficientes de un polinomio de grado 3, el resultado va a corresponder a un polinomio de grado 2, de modo tal que esto que está aquí equivale a haber dicho x cuadrado menos x menos 6. Ellos son los coeficientes de un polinomio de grado 2, donde 1 es el coeficiente de x cuadrado, negativo 1 es el coeficiente de la x y negativo 6 es el término constante. Y yo puedo llegar a esta conclusión porque el residuo de esta división fue 0. Por lo tanto, conozco que este es un factor y que x más 1 es otro factor. Por lo tanto, yo puedo decir que el polinomio es igual a este factor multiplicado por este factor. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo paso. Establecer que P de X es igual a X más 1 por X cuadrado menos X menos 6. Como esto es un trinomio cuadrático, yo lo puedo factorizar de forma directa y no necesito seguir haciendo divisiones sintéticas. Porque ya está de una forma factorizable. Si esto no hubiese sido factorizable, o yo no lo veía de forma evidente que era factorizable, podía haber tomado la decisión de seguir haciendo divisiones sintéticas subsiguientes, pero ya este trinomio se factoriza de un solo paso. Así que vamos a descomponer P de X en términos de estos dos factores para poder continuar el ejercicio. Al haber realizado la división sintética, vimos que con 1 no tuvimos un residuo 0, pero con negativo 1 sí. Como negativo 1
es solución del polinomio igualado a 0, x más 1 es factor. Y este número, este trinomio x cuadrado menos x menos 6 fue el resultado de la división. Ese fue el cociente. Y de un polinomio de grado 3 terminamos en dos polinomios, uno de grado 1 y uno de grado 2. El de grado 1 ya está en su forma más simple. Él es un factor. Me falta saber quiénes son estos otros dos factores para encontrar los tres factores que necesitaba. Así que reescribimos el polinomio como x más 1. Ese no tiene modificaciones. Ese no tiene modificaciones. Sin embargo, este tiene que ser separado como dos factores. Necesito dos números que multiplicado me den negativo 6 y sumado me den negativo 1. El hecho de que multiplicado me den negativo me dice que sus signos son diferentes. El hecho de que la suma me dé negativo me dice que el negativo será el de mayor magnitud. La combinación que podemos pensar es negativo 3 y positivo 2. Así que x más 2, x menos 3, en el orden que usted desee. Al multiplicarse dan menos 6, al sumarse dan negativo 1. Esos son los factores. Así que si yo tengo el polinomio igualado a 0, si yo igualara este polinomio a 0, yo tenía que igualar su factorización a 0. Yo tengo que igualar este, x más 1 igual a 0, x más 2 igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Habría tenido tres ecuaciones lineales y habría podido obtener las tres soluciones, los tres ceros del polinomio. En este caso, negativo 1, para este factor, negativo 2, y para este factor, positivo 3. Y ahí regresamos nuevamente a cuando habíamos visto este ejercicio, pero en la otra dirección, donde las soluciones son negativo 1, negativo 2 y 3. Veamos cómo se comportaría la gráfica de este polinomio utilizando el concepto de tabla de signos. Una manera sencilla de poder identificar el comportamiento de una gráfica es mediante la factorización del polinomio original y el utilizar la tabla de signos. ¿Qué es una tabla de signos? Es una representación de cómo el signo de los diferentes factores va a contribuir a que la gráfica sea negativa en algunos casos, positiva en otros casos y cero en algunos casos. ¿Bien? Vean, por ejemplo, nosotros hacemos una tabla y colocamos los factores. En nuestro caso tenemos tres factores. No importa el orden, x más 1, x más 2 y x menos 3. Pero en adición necesitamos incluir a p de x. Y verán por qué. Así que los factores x más 1, x más 2, x menos 3, pero también tengo que incluir el resultado, p de x. Y voy a plantearme lo siguiente. ¿Qué valor me hace 0 x más 1? El negativo 1. Así que lo puedo escribir. Acordarme que el negativo 1 es quien me hace 0 ese factor.
¿Quién me hace 0 este factor? El negativo 2. Lo escribo pequeño para acordarme que el negativo 2 es quien me hace 0 ese segundo factor. ¿Y quién me hace 0 este factor? El positivo 3. El positivo 3. Esos son los ceros del polinomio. Negativo 1, negativo 2 y positivo 3. Y voy a escribir esos 3 ceros, eso sí, en orden ascendente, en esta última línea horizontal. El menor de todos es el negativo 2, así que yo voy a escribir aquí el negativo 2, luego le sigue el negativo 1 y luego le sigue el positivo 3. No tienen que quedar a escala, pero sí tienen que quedar ordenados de forma ascendente. Y sepan que podemos trazar una línea, puede ser continua, una línea continua en cada uno de esos ceros. Y podemos completar la tabla de signos. Sabemos ya que cada uno de esos factores es 0 en alguna de estas alternativas. Por ejemplo, ¿dónde dije que x más 1 es 0? X más 1 es 0 en negativo 1. Por lo tanto, yo localizo negativo 1 y x más 1 es 0 exactamente a lo largo de esa línea. X más 1 es 0 aquí, por lo tanto, a su izquierda va a ser negativo, aquí es 0, y a su derecha será positivo. Veamos el caso del factor x más 2. X más 2, ¿cuándo es 0? En negativo 2. Así que localizo el negativo 2. Y en esta línea, x más 2 es 0, en esta línea. Por lo tanto, a su izquierda será negativo y a su derecha será positivo. ¿Ok? Veamos el tercer factor, x menos 3. ¿Dónde x menos 3 es 0? En positivo 3. Así que localizo el positivo 3. Aquí x menos 3 es 0 sobre esta línea. Quiere decir que a su izquierda será negativo y a su derecha será positivo. Ahí tengo cómo se comportan los factores en esos diferentes intervalos que hemos creado con base en donde ellos son 0. ¿Cómo vamos a determinar el signo de p de x? Pues utilizando la multiplicación de signos. Por ejemplo, negativo por negativo da positivo. Positivo por negativo, negativo. Quiere decir que p de x va a ser negativo, es decir, su gráfica estará por debajo del eje x, a la izquierda de negativo 2, desde menos infinito hasta menos 2. Vean aquí, negativo por negativo da positivo. Quiere decir que en el intervalo entre menos 2 y menos 1, la gráfica de p de x está por encima del eje x. Vean aquí, positivo por negativo, obtenemos un negativo en p de x. Quiere decir que p de x volvió y su gráfica ahora queda por debajo del eje x. Y a la derecha de 3, positivo, positivo y positivo, el resultado es positivo. Así que esto es una gráfica que desde menos infinito hasta menos 2 está por debajo del eje x. En menos 2 tiene que tocar el eje, en menos 2 tiene que ser igual a 0. Toca el eje x, y es 0. Luego de menos 2, pero antes de menos 1, la gráfica estuvo por encima del eje x. ¿Qué pasó en menos 1? Volvió a tocar el eje x porque ya es 0. Entre menos 1 y menos 3, la gráfica permaneció por debajo del eje x, es decir, es negativa. Justo al llegar a 3, vuelve a ser 0. Y después de 3, la gráfica continúa positiva, continúa por encima del eje x. Y de esta forma usted puede tener una idea de cómo sería la gráfica de esta función, de este polinomio.